Vida. Un espacio para reciclar el dolor y compartir nuestras experiencias, fortalezas y esperanza, para que juntos encontremos la salida a malos hábitos, defectos de carácter, heridas y frustraciones del pasado. Preparémonos para alcanzar la restauración del corazón y la libertad integral que Dios nos ofrece a través de Jesús. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Bienvenidos a Compartiendo la Vida. Así es, bienvenidos entonces a este segmento de Celebremos la Vida. Como usted recordará, estamos trabajando 2 veces a la semana ahora, los martes y los jueves a las 6 de la tarde. Los martes teniendo una lección semanal de este proceso maravilloso tomados de la mano de Jesús, aquí siempre en los lives en el ministerio o el Facebook del ministerio Celebremos la Vida. Y los jueves a las 6 de la tarde, que es este programa en este momento, vamos a estar trabajando algunas series de temas que son un poco complicados de tratar, temas que se abordan en cada uno de los procesos de Celebremos la Vida, y la semana pasada empezamos con este tema, la verdad, acerca del divorcio. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada fue un tiempo solo para hombres, estuvo Francisco, estuvo Guillermo acompañando a Alejandro, abriendo su corazón, dando su punto de vista de este tema que es un poco complicado de manejar y que causa un poco de temor, tal vez así lo voy a decir, cuando tenemos que hablar de esto. Hoy quiero yo presentar a 3 amigas, perdón, a 2 amigas, 3 no, la tercera soy yo, 3 amigas que son muy queridas para mí, que han vivido la experiencia. Usted va a escuchar cuando ellas saluden cómo es que Marut es una de ellas y Mariné se van a presentar, y Marut ha pasado por un proceso de divorcio. Mariné está casada con Francisco, ella no pasó por un proceso de divorcio, pero se casó con un hombre que es divorciado. Así que yo voy a pedirles a ellas que se presenten y luego vamos a orar para empezar con varias preguntas que tenemos hoy para que ellas puedan comentarle y contarle cómo es que se han sentido en este proceso. Así que adelante, Marut, bienvenida. Gracias, María José. Qué gusto, mis amigos, poder estar en este programa. Es un programa sanador, que es lo que yo entiendo. Entonces, qué gusto y qué bendición poder estar en este día y esta tarde de hoy. Creo que nuestros corazones palpitan increíblemente, tanto nosotros como estamos aquí hablando, como los que están escuchando, porque es un tema especial. Es un tema que afecta y es un tema difícil hasta cierto punto, ¿verdad? Pero qué gusto, mis amigos, tenerlos a todos por acá. Gracias. Gracias, Marut. Vamos con Mariné. Bienvenida, Mariné. Hola, querida comunidad de Celebremos. Gracias por la oportunidad y la invitación de estar acá. De verdad que es un privilegio, aunque con nervios, porque es un tema, como ya bien lo dijeron mis amigas, que no se habla mucho, ¿verdad? Y es algo que a veces ocultamos o por pena o vergüenza no se habla o por simplemente causa dolor, ¿verdad? Ustedes, así que yo los invito a que ustedes puedan abrir hoy su corazón para lo que Dios va a hablar, valga la redundancia, a sus corazones. Sé que va a ser Él el que va a hablar esta tarde, así que esté expectante de lo que Dios va a hablar. Así es, muchísimas gracias entonces a Marut y a Mariné. ¿Y qué les parece si nos acompañan a orar para poner este tiempo en las manos del Señor? Padre, te pedimos que tomes todo el control de todo lo que vamos a platicar, de todo lo que vamos a conversar. Tú eres el centro de nuestras vidas. Nosotros hoy estamos aquí para poder hablar de nuestro testimonio, de esa experiencia, de la verdad acerca del divorcio, pero todo se trata de darte a ti la honra y la gloria, y de que muchas personas puedan encontrar esperanza a partir de escuchar nuestra experiencia. Toma también el control del internet, de todo lo que significa la tecnología, Señor, para que este programa pueda ir sin ninguna novedad, y que tu Espíritu Santo nos hable, nos muestre, nos revele. Y nosotras 3, hablo por mis amigas y por mí, no somos nada si tú no estás presente. Así que te pedimos que nos llenes de tu favor, de tu gracia y de tu unción para poder hablar específicamente lo que tú quieres que hablemos el día de hoy. Te bendecimos tu nombre, Señor, y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Y bueno, antes de pasar a la primera ronda de preguntas para que se empiecen a preparar ahí Marut y Mariné, les queremos recordar que por favor puedan compartir esta transmisión si ustedes son tan amables. Sabemos que, y Mariné lo dijo, es un tema un poco complicado, de esos temas que preferimos a veces dejar por un ladito, no tocar, porque son temas muy sensibles y que pueden ocasionar mucha controversia, pero hoy ese es el tiempo en el que Dios quería que estuviéramos aquí hablando de estos temas, así que ayúdenos a compartir y mientras tanto voy a saludar a algunas personas más que están por aquí conectadas. Saludos a la familia del Valle, saludos también para Isa, a Helmut, a John, a Betty, por aquí vi que estaba conectado Roberto Venegas, saludos Roberto. También está en sintonía Roxy, Beatriz, la familia Ruiz Joc, Melanie, María Ceseña, y dice, no se les ve el rostro con esas letras, pero vamos a ver ahí que Francisco nos haga favor de ver. Tal vez tenés activados tus subtítulos, quien nos está haciendo ese comentario. También saludos a Rocío, a Gabriela, a Rosita y Gabriela, Gaby. Saludos, Gaby, nos dice hola. Así que, bueno, vamos a empezar entonces y quiero recordar la parte de la Biblia o esta porción de la Biblia que Alejandro leyó la semana pasada para empezar este programa que está en Mateo 5 del 1 al 9 y es cuando los fariseos se acercan a Jesús para preguntarle acerca del divorcio y dice así: cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Allí está escrito que desde el principio Dios los hizo hombre y mujer, y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa haya sido infiel. Y esta porción de la palabra nos sirve para entender que los fariseos estaban más que todo enfocados en hacer caer a Jesús y no llegar a la profundidad o a la raíz de una razón del divorcio. No querían discutir el tema a fondo, mucho menos encontrar una solución, y en su religiosidad también querían sanar un problema o tratar de sanar un problema, buscar esa solución, pero sin ir a la profundidad de nuestro corazón. Y leímos entonces que el matrimonio, y todos lo sabemos, es un pacto entre un hombre y una mujer, es algo que Dios creó, es una parte de las cosas que Dios creo que más anhelaba, que un hombre y una mujer estuvieran casados para siempre. Sin embargo, hay muchas situaciones que se pueden dar dentro de los matrimonios. Nosotros no estamos aquí para decirte hoy si tienes que divorciarse, si tienes que separarte, no tenemos esas respuestas para ti, sino que lo que vamos a hablar es acerca de cómo nos fue a nosotros en esos procesos que sin duda alguna para todos son dolorosos. Te vamos a abrir nuestro corazón, vamos a contarte cuáles fueron esas emociones quizás que sentimos, esas cosas que pudimos pensar. Pero ante un divorcio, ante una situación de separación, solamente Dios es quien te puede dar a ti una respuesta. Nosotros no podemos decirte qué hacer, pero si tú estás en un proceso de separación o si ya lamentablemente estás en un divorcio, hoy estamos seguras que Dios puede hablar a tu corazón. Yo estaba teniendo una conversación con Dios antes de empezar hoy y creo que las tres ya tenemos nuestro Kleenex a la mano y en mucha vulnerabilidad te quiero contar que quizás hasta el día de hoy, en lo personal, yo pude comprender el daño que yo ocasioné, el dolor que pude haber ocasionado en el corazón de Dios a través de pasar por ese proceso de divorcio. Tengo más de 18 años de ser cristiana, pero creo que nunca había dimensionado
el dolor que eso provocó en otras personas y me provocó a mí, porque fue un dolor que conforme avancemos en el programa te voy a contar, fue un dolor que yo anestesié por mucho tiempo. Entonces, Dios tiene algo para decirte a ti el día de hoy, y eso es lo que nosotros y nosotras creemos hoy. Así que vamos a empezar en este tiempo con una primera ronda de preguntas, así las vamos a llamar, para que Marut y Mariné puedan contarnos a través de su experiencia. Y antes de empezar, quiero contarte que hay un libro que se llama Matrimonios a prueba de divorcio, y en el 2004 había una estadística, han pasado tantos años, respecto a las parejas casadas, y dice que el 43% de todas las parejas casadas por primera vez terminarán en divorcio, y el 60% de todas las parejas que se casan por segunda vez también van a divorciarse. Entonces son estadísticas muy alarmantes, son estadísticas que se están dando dentro de las iglesias cristianas, porque esto del divorcio y la separación no solamente aplica para la gente que está fuera de las iglesias, aplica también para nosotros que estamos adentro. Y como este tema causa mucha vergüenza, mucha culpa, pensamos en el qué dirán, es un tema que mejor no se trata, que se mantiene oculto cuando hay problemas y al final puede estallar en una situación de una separación o un divorcio que, como ya lo hemos hablado, va a ocasionar mucho dolor. Entonces, empezamos con Marut, y Mariné también va a responder las mismas preguntas, y les quiero hacer 3 preguntas y ustedes pues respondan conforme así lo crean. Primero, ¿cómo fue el matrimonio de sus papás? ¿Cuál fue esa referencia que tenían antes de casarse? Si hubo alguna referencia. Y adicionalmente a eso, ¿hubo alguna conciencia de que el matrimonio era para toda la vida? De parte de ustedes, ¿hubo alguna conciencia de que era un pacto para toda la vida? Así que te dejo el tiempo, Marut. Gracias, Mariajo. Fíjate que en realidad tuve la bendición de crecer, de nacer, crecer en un matrimonio estable. El matrimonio de mis papás, uno aprende todo esto en Celebremos, ¿verdad? Empezar a analizar las historias, pero yo vengo de un matrimonio estable. Habían problemas, estable, pero no perfecto, ¿verdad? Pero mi papá fue un buen proveedor, eh, fue muy buen papá. Yo tuve una relación muy estrecha con mi papá. Y, y mi mamá, pues fue también muy señora de casa, trabajó medio tiempo y nos cuidó el otro tiempo. Y fuimos creciendo, pero en un hogar estable, ¿me entienden? Claro que conforme fuimos creciendo nos dimos cuenta que sí había problemas entre ellos, pero eran problemas eventuales, no era, nunca hubo una infidelidad, nunca hubo un abandono de hogar. Eh, sí había, y ahora lo pude ver, que había un matriarcado bien fuerte. Mi mamá tenía un carácter muy fuerte y crecí creyendo que nosotras las mujeres teníamos la olla, el mango del sartén, ¿verdad? Pero a pesar de eso, mi papá fue muy bueno. Y, y esa fue mi historia, ¿verdad? Mis abuelos vienen también de hogares estables. Y honestamente, cuando decís si tenía la conciencia de que mi matrimonio iba a ser para toda la vida, yo lo esperé todo el tiempo. Y sí tenía ese deseo de que fuera para toda la vida, ¿verdad? Eh, Creo que después platicaremos qué pasó o qué fue, pero sí tuve esa conciencia desde niña. Y sí anhelé también desde niña quererme casar y ser feliz desde chiquita, ¿verdad? Y yo entendía que un matrimonio era envejecer juntos, pero también ser feliz juntos. Y tenía tal vez, fui construyendo otras ideas, eh, pero vengo, retomando la pregunta, vengo de un matrimonio estable, un matrimonio como todos los demás, creo yo, con problemas que se solucionaban. Y entonces esa es mi historia. No sé cómo es la tuya, Mariné. Bueno, y como las historias son diferentes, ¿verdad? Ustedes, y cada caso aplica diferente, ¿verdad? Yo también vengo de un hogar integrado, solo que a diferencia de Marut, ¿verdad? Mis papás
desde que yo recuerdo, vivían en un divorcio emocional, ¿verdad? Entonces, pues yo, aquí no se trata de juzgar a los papás, creo que lo dijimos en el programa anterior, pero yo nunca vi esa parte de romanticismo, de todas esas cosas, y a mí eso de alguna manera fue minando mi corazón, que a tal grado yo dejé de creer o pensar en que yo me quería casar, porque yo no quería tener un matrimonio así, ¿verdad? Entonces yo decía, si esta es la figura de un matrimonio, yo no la quiero, ¿verdad? Mis papás estaban casados solo por el civil, aunque ellos creo que vinieron como a romper ciertas cosas, porque del lado de papá y mamá nadie se casó, solo vivieron en unión libre, ¿verdad? Y creo que al final esa parte donde yo miraba muchos conflictos en casa, que como dice Martía, eran problemas, pero a la larga sí lastimaban mucho, ¿verdad? Entonces, yo creo que me iba mucho del lado de mi mamá, pues mi mamá nunca trabajó, fue ama de casa, nos cuidó siempre. Entonces creo que al final, de alguna manera, yo decía, yo no voy a ser ama de casa, yo no voy a estar ahí que me estén diciendo qué hacer ni nada, como a estar expensas de alguien, ¿verdad? O sea que ahí empecé como a desarrollar ciertas cosas, ¿verdad? Basado en eso que aprendí, que obviamente me llevó a casarme a una edad de 33 años, ¿verdad? O sea, viví muchas situaciones antes de casarme, con relaciones pues que nunca llegaron a nada bueno, ¿verdad? Y algo bien importante que cuando hablamos de la pregunta que decías, María José, es, ¿hubo alguna conciencia del matrimonio que era para toda la vida? A mí eso me daba miedo, porque por mi experiencia yo llegué como a cierto patrón y yo decía, bueno, si me aburro, que se vaya, ¿verdad? Entonces yo le tenía miedo al compromiso, ¿verdad? Porque yo no quería estar amarrada a alguien, porque yo decía, si no me gusta como es, papaito, adiós, que se vaya. Y creo que esa es la concepción que en lo personal yo tengo en cuanto a esa parte de que vi en el matrimonio de mis papás, que obviamente pues en algún momento me causaron dolor, que es lo que vamos a seguir hablando más adelante. Así es, muchísimas gracias a Marut y a Mariné por abrir su corazón. Yo les quiero contar que respecto a estas preguntas, yo también viví una situación totalmente diferente a la que Marut y Mariné nos compartían. Sin embargo, sí había matriarcado, ¿verdad? Sí, cuando Marut dijo eso, dije, oh, bueno, sí, también yo lo vi. Sin embargo, el matrimonio de mis papás fue un poco, no sé, atípico tal vez. Mi mamá era 12 años mayor que mi papá. Era bastante diferencia. Cuando mi papá se casó con mi mamá, él tenía 23 años y mi mamá tenía 35 años. Sí había una diferencia muy grande. Ellos se casaron solamente por lo civil, y cuando yo ya estaba bastante grande, tenía unos 25, 24 años, ellos se divorciaron. Increíblemente, después de 3 años se volvieron a casar. Fue una cosa bien extraña, pero yo el concepto que tenía del matrimonio era, yo recuerdo que en mi niñez o quizás ya en mi adolescencia en algún momento pensé, yo no me quiero casar, ¿para qué me voy a casar? Para vivir la vida que ellos viven, qué aburrido. Ese era el pensamiento que yo tenía. Y también les quiero contar que yo nunca tuve, nunca, y por eso creo que el Señor ha estado hablando mucho a mi corazón, una conciencia de que el matrimonio era para toda la vida. En ese tiempo no la tuve. Yo no recuerdo en algún momento en que yo haya pensado que quería casarme y vivir con mi esposo toda la vida. No, nunca lo pensé. Yo me casé porque resulté embarazada a los 17 años. Esa fue la razón de mi matrimonio. No era que hubiera amor así de que por eso me quiero ir, no estaba huyendo de mi casa, no traté de evadir ninguna situación, sino que la razón fue esa. Pero miren, todo este programa, yo quiero honrar a nuestros amigos, los pastores Evelyn y Ricky Chacón. Todos estos programas surgieron a raíz de una invitación que tuvimos a un programa de radio con ellos, y fue entonces la primera vez que yo pude retroceder en el tiempo a tratar de ver qué era lo que había pasado conmigo, cómo yo no pude pensar en algún momento
que lo que podía significar a largo plazo un divorcio. No hubo de verdad algo que me hiciera pensar. Yo quiero aclararles a quienes nos están escuchando que, bueno, Marut, creo que sí eras cristiana, ¿verdad, Marut? Cuando pasaste por tu proceso de divorcio, Sí, ¿sí? sí. Mariné, no sé, también ya, bueno, pero Mariné se casó con Francisco, como le contamos, también era cristiana, y yo no era cristiana en ese tiempo, lo cual no me excusa de absolutamente nada de lo que yo pude haber hecho en ese tiempo, pero le platicamos todo esto para que se dé cuenta que independientemente de nuestra condición y nuestra relación con el Señor, el divorcio puede llegar a nuestros matrimonios si no lo ponemos a Él como centro. Y vamos entonces, antes de pasar a estas otras preguntas, a tener una imagen de las cápsulas que ilumina, porque esta imagen nos va a abrir, o esta frase nos va a abrir a las siguientes preguntas, y es: la solución de un problema inicia al darme cuenta que el problema existe. La solución de un problema inicia al darme cuenta que el problema existe. Entonces, yo quiero preguntarles a Marut y a Mariné, ¿cuándo fue que iniciaron los problemas en su relación? ¿Cuándo fue? ¿Será que fueron problemas que estuvieron presentes desde antes, quizá de haberse casado, o iniciaron algún tiempo después de su matrimonio? Así que les voy a pedir que nos cuenten. Muchas gracias. Ay, Mariajo, fíjate que yo creo que existieron desde el principio, desde el noviazgo. Lo que pasa es que uno no lo quiere ver, ¿verdad? Y generalmente, yo te digo lo que pasó conmigo, yo no escuché la voz de Dios, yo quise hacer mi voluntad. Y como te digo, siempre fui cristiana. Yo nací en una iglesia presbiteriana con papás cristianos y ahí estuve, ¿verdad? Y sí conocía del Señor y sí sabía el amor de Dios y también mucho el temor de Dios, porque en ese entonces me enseñaban más el temor que el amor de Dios. Pero desde el principio creo yo que eso fue, eh, hubo problemas desde el principio, ¿verdad? Pero quería hacer más mi voluntad que ver en otra cosa, ¿verdad? Y te digo, no nos casamos por presiones de embarazo, no nos casamos por presiones de ninguna índole. Nadie nos retorció el brazo. Yo me casé porque yo quise. Y no me importó qué opinaban mis papás, qué opinaban otras personas. Simple y sencillamente hice mi voluntad. Y lo entiendo ahora, ¿verdad? Y después los problemas ya vienen más adelante, después vienen hijos, es otra cosa diferente, viene trabajo, vienen muchas cosas y cada vez, como no le das, no identificas esos problemas específicamente, sino que vas haciendo como que no está pasando nada y seguís viviendo y seguís viviendo y seguís viviendo, la cosa sigue creciendo y cuando ya te das cuenta, ya no lo detiene nadie, ¿verdad? Yo en lo personal sí puedo decir, yo busqué ayuda, eh, busqué ayuda tanto en la iglesia, primero lo busqué con mi familia política, fue un error garrafal, ¿verdad? Porque me salió el tiro por la culata. Pues hicimos sesiones con psicólogos, con orientadores familiares. Honestamente sí se trató hasta cuando yo me di cuenta que en realidad no estaba nadando ni para adelante ni para atrás y que ya se había terminado todo y que sí podía decir con toda libertad, hice todo lo posible por salvarlo, ¿verdad? Entonces ahí te digo yo, tomé la decisión sin consultar a Dios. Son de las cosas que yo veo ahorita y que me costó muchísimo entender que fue una decisión tan trascendental que no solo tocaba mi vida, sino que también la de mis hijos, la de mi familia, ¿verdad? Porque a mí me tocó enfrentar esa situación del divorcio, siendo la primera
de la familia, la primera de las primas, la primera de las nietas, la primera de toda. Y no me importó, ¿me entendés? Entonces, ay, yo siento que fui, hoy no sé, tenía algo que no vi las consecuencias, ¿verdad? Y sí, como decimos en Celebremos, me puse muchísimas máscaras para ocultar mi dolor, para ocultar mi vergüenza, para ocultar mi frustración también, ¿verdad? Y aparte de eso, fue un proceso, uy, de 3 abogados diferentes, cada vez nos lastimábamos más, cada vez lastimábamos más a nuestro. Y fue una situación bien difícil. Entonces yo pienso, mi Mariajo, desde el noviazgo, pienso yo, que se ven los primeros síntomas, pero no les hacemos caso. Entonces, esa fue mi historia, ¿verdad? Historia con mucho dolor, te digo. Al igual que tú, solo voy a hacer un pequeño paréntesis, Sí, no sé sí, si dale, puedo, dale, dale. pero yo hace muchísimo tiempo, cuando empezó Celebremos en el primer grupo de mujeres que tuvimos aquí, Ilumina, en la casita, ahí nos reuníamos y de las primeras cosas que yo enfrenté, y eso que yo ya estaba casada, ya Dios nos había perdonado, ya habíamos tenido la segunda oportunidad del matrimonio y todo, estábamos ya sirviendo de lleno con Guillermo en la iglesia, pero yo tenía todavía eso en mi corazón. Y en la clausura que tuvimos de eso, yo pude decir simplemente y enfrente de todos que me estaba recuperando de la vergüenza de haber sido divorciada, ¿verdad? Me costó muchísimo, como no tienen idea. Eh, Tal vez la máscara que yo me ponía y decía, no soy la primera mujer divorciada ni voy a ser la última. Entonces tengo que salir adelante, ¿verdad? Pero es una máscara que deja mucho dolor atrás, ¿verdad? Y desde esa vez, mi nena, estoy tratando de superar esa situación. Claro que conocí a un Dios diferente y a un Dios amoroso. Y que igual, como lo dijo en la Biblia, 5 maridos has tenido y con el que vives no es tu marido, ¿verdad? Eh, y no peques más, ¿verdad? Y eso lo sentí como que fuera para mí también. Entonces, a partir de eso, el también vivir como perdonada me ha costado aprenderlo, ¿verdad? Pero creo que son de las bondades que el Ministerio de Celebremos tiene, que tenemos que aprovechar como consecuencia de las malas decisiones que hemos tomado, ¿verdad? Entonces, esa es parte de mi respuesta, ¿oíste? Pero vamos a escuchar la de Marineca a ver qué nos Gracias, Marut. Gracias, Maru. Y bueno, yo Ajá. lo voy a hablar desde otra perspectiva, ¿verdad? Que probablemente hay muchos que puedan estar viendo este programa y, y quieran casarse con alguien que es divorciado. Déjenme decirle que no es algo tan fácil, ¿verdad? Sobre todo cuando yo me creía así como, mira, pues yo no me he divorciado, ¿verdad? Porque sí, uno en algún momento, cuando no has pasado por algo, sentís orgullo de no haber llegado a ese punto. Y creo que eso al final fue lo que inició muchos problemas dentro de nuestro matrimonio cuando inició con Francisco. Porque pues cuando éramos novios, ¿verdad? Todo era así muy lindo, ¿verdad? Entonces, incluso Francisco lo dijo en el programa pasado, él tiene una hija, ¿verdad? Entonces yo era súper amiga de la nena, ¿verdad? Pero la nena creía que yo era amiga de su papá, ¿verdad? No su novia. Entonces, cuando esta situación cambió, porque pues nosotros también nos casamos, yo estaba embarazada de nuestro hijo Matías, y creo que ahí hubo una ruptura en toda índole, ¿verdad? Y para mí fue como bien difícil porque yo decía, pero si yo dije que no me iba a casar, ¿verdad? Era como,
estaba como no haciendo lo que yo había acordado no hacer. Y me recuerdo que iniciaron muchos problemas entre nosotros, sobre todo porque olvidé decirlo en las preguntas anteriores. Mis papás, cuando yo tenía 7 años, llegaron a los pies del Señor, pero antes de eso hubo infidelidad. Entonces fue algo que vi. Y lastimosamente fue algo que me acompañó en muchas etapas de mi vida, en mis relaciones sentimentales, porque al final eso atraía. Entonces había mucha desconfianza en mi corazón, ¿verdad? Por eso es bien importante que si usted está en mi postura, sane su corazón. Si usted no sana su corazón y se mete a otra relación, usted ahí se va a armar la guerra. Entonces, llego y la desconfianza, entonces yo empezaba Francisco salía y yo, ¿en dónde estás? Mándame tu ubicación. Y tú, estás loca, ¿cómo vas a pensar que yo te voy a mandar mi ubicación? Y pues no entendíamos, nosotros realmente no conocíamos nada de los procesos de sanidad, los que después pudimos optar. Y recuerdo que en alguna ocasión, ¿verdad? Él me comparó, ¿verdad? Con su ex esposa, y para mí eso fue bien doloroso, ¿verdad? Porque él me decía, mira, a mí mi ex esposa jamás desconfió de mí. Ay, ustedes. Yo le dije, mira, ahorita te vas con ella si ella no desconfía de vos, ¿verdad? O sea, lo que quiero decirle con estos ejemplos es que realmente al final el casarte con alguien divorciado, más tus heridas, más lo que traes y lo que viviste, si no se ha tratado, indudablemente va a hacer que la relación desde el principio tenga problemas, como lo dijo Maru, ¿verdad? Porque yo vi varias cosas. En el noviazgo decía, no, eso no, uno se hace como el loco, y realmente es porque realmente no invita a Jesús realmente a tomar decisiones basadas que vengan en su voluntad. Entonces no quiero decir, no era la voluntad de Dios que yo me casara con Francisco, por supuesto que sí, hoy lo puedo entender, pero básicamente nuestros problemas iniciaron desde que éramos novios, no digamos cuando nos casamos, se acrecentaron, porque obviamente él lo dijo, creo, en el programa pasado, él tenía mucha culpa. Entonces, yo luchaba de alguna manera, y decía, ¿y por qué se siente así? Porque yo no tenía empatía con él, de saber el dolor que él sentía de haber perdido a su hija. Entonces, eso es bien importante que uno lo comprenda al momento de tomar una decisión de estar con alguien que ha tenido un pasado. Entonces, básicamente eso es lo que yo viví a través de cómo iniciaron nuestros problemas basado en lo que significa el divorcio en alguno de los dos de la pareja. Y eso fue lo que vi. Muchas gracias por ser tan transparentes, tan honestas y tan vulnerables. Y yo les quiero decir que yo lo único que tengo ganas es de llorar. Eso es lo que yo puedo sentir ahorita, porque creo que en medio de esto Dios está como sanando esas áreas de nuestra vida en ese proceso que llevamos, que quizás aún todavía están un poco abiertas, porque cada vez que hablamos acerca de un tema, yo nunca había tenido oportunidad de hablarlo tan abiertamente hasta ese momento en que, como les comenté, los Chacón nos invitaron a poder compartir acerca del divorcio, y esas preguntas que ellos nos enviaron me movieron por completo la CIA, y no es que yo haya minimizado ya siendo cristiana lo que había hecho, pero creo que no había logrado concebir cuán grande fue y complicado ese proceso que no viví, porque eso fue lo que sucedió conmigo. Y en relación a esta pregunta, creo que mis problemas en la relación pues empezaron desde el principio también. Solo el hecho de haber resultado embarazada sin haber estado casado ya era un indicio de que las cosas no iban a estar bien. Entonces, de mi parte les puedo decir, como Maru también decía, fue desde el noviazgo, pero no vemos las cosas, tal vez en mi caso personal, por inmadurez. Aunque mis papás no estaban de acuerdo con esa relación, tampoco hubo un límite de decir hasta aquí, ya no más, no ejercieron como una autoridad totalmente sobre mí en relación a esa relación. Y cuando pues yo tuve que tomar la decisión de casarme, ¿no? Era una niña de 17 años, me recuerdo que mi papá me rogó que no lo hiciera, pero ahora veo y digo, ¿por qué mi papá no me sentó y me dijo, de aquí no te vas y no te vas a casar?
Pero bueno, todo al final lo que hemos vivido ha ayudado para algo bueno, ¿verdad? En las cosas del Señor, aunque no parezca, todos estos procesos nos han ayudado para algo bueno. Así que mi respuesta es, los problemas iniciaron desde siempre, pero no tenemos muchas veces la capacidad y negamos que hay un problema, negamos que hay situaciones que no están bien. Cuando yo me casé después con Alejandro a los años de mi divorcio, él creo que les contó la semana pasada y si no, pues les cuento un poquito. Nosotros desde el noviazgo teníamos problemas muy serios, tanto que tuvimos que buscar ayuda con una psicóloga para poder sobrellevar el noviazgo y no tuvimos el alcance de ver. Ahora le doy gracias a Dios que ella en algún momento habló de que a nosotros solamente la intervención, lo estoy parafraseando, una intervención de Dios o algo espiritualmente muy fuerte podía ayudarnos a que pudiéramos tener una buena vida en nuestro noviazgo, en nuestro matrimonio, y al final eso fue lo que sucedió. Pero ¿cómo es que estamos tan cegados, estamos negando una realidad tan grande desde que estamos en nuestros noviazgos, que al final todo va a reventar en el matrimonio? Porque en el noviazgo, creo que Mariné lo dijo, estaba cuando se ponía más bonita, contestaba más bonito, todo parecía más bonito a pesar de los problemas. No creamos que cuando hay problemas en el noviazgo, esos problemas se van a terminar cuando nos casemos, se ponen peor, y de verdad no quiero desanimar a nadie, pero sí abrirte los ojos. Las tres estamos diciendo que desde antes de casarnos habían problemas y no tuvimos la fuerza para enfrentarlos, la capacidad para reconocerlos, y no sé qué estábamos pensando. Seguramente, como Marut decía, no le consultamos a Dios qué era lo que teníamos que hacer, sino que actuamos en nuestra propia voluntad y definitivamente las consecuencias se pagaron luego. Vamos a esta tercera ronda de preguntas porque el tiempo nos está avanzando, pero antes de hacer las preguntas quiero que usted nos acompañe a ver esta imagen de cápsulas AM. Y si usted quiere en muchos lugares, porque la vergüenza está presente en un proceso de divorcio. Así que necesitamos entonces, para poder romper la vergüenza, hablar de nuestra historia y contar todo lo que tenemos adentro hasta que la vergüenza no tenga un espacio donde esconderse. Y entonces, en este contexto, les quiero contar que el pastor Rey Matos, lo mencionó Alejandro la semana pasada, él es un pastor puertorriqueño, y alguna vez le escuchamos decir que los matrimonios, en promedio, los matrimonios buscan ayuda luego de 6 años de haber iniciado sus problemas, cuando el problema ya está demasiado grande, no se logra identificar, o quizás sí, pero nos da vergüenza. El qué dirán no nos permite buscar ayuda, y luego de 6 años de haber iniciado un problema, ha pasado mucho tiempo cuando el problema se ha hecho muchísimo más grande y quizás ya ni sabemos muchas veces cuál es la raíz de ese problema que nos está llevando a tener problemas demasiado grandes. Así que te quiero preguntar a Marut que nos cuente brevemente. Ya nos habías adelantado algo, Marut. Buscaste ayuda con tu familia política y no te fue bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue o por qué medios buscaste ayuda para tus problemas y en qué lugares? Como pues ya nos lo comentaste, buscaste ayuda, y quizás haber buscado ayuda en el lugar incorrecto te desanimó a continuar buscando esa ayuda que necesitabas en tu matrimonio. Fíjate que eh, busqué ayuda en realidad en la iglesia, pero en la iglesia en ese entonces era una iglesia muy tradicional, en donde lo único que te decían era, usted tiene que aguantar, usted tiene que aguantar y nada más. Pero no había una solución como hay ahorita de trabajar, limpiar, sanar, ¿verdad?
sino que aguantar. Entonces, para mí, yo ahí me con un topón increíble porque yo dije, no es correcto, yo no tengo que aguantar, ni el otro me tiene que aguantar. Si vivimos aquí solo una vez, ser infelices, ¿y qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? Así no es la cosa, ¿verdad? Entonces estuvimos también en consejería profesional con psicólogos, pero a veces sí podíamos, a veces no podíamos. La cosa era que no fuimos constantes y entonces la cosa, esa fue la ayuda que nosotros tuvimos, ¿verdad? Y no nos funcionó. A la larga, cada vez que estábamos sentados enfrente del psicólogo, yo creo que para lo que servía era para revisar que no era la persona indicada con la que yo debía de estar y que yo era la persona indicada para él, ¿verdad? Definitivamente no puedo decir que solo fui víctima del matrimonio, porque no, yo también hice mis cosas, ¿verdad? Y siempre he pensado que si falla una cosa, si falla un matrimonio, es 50% de cada quien, ¿verdad? Son excepciones cuando es uno el agresor o es otra cosa más difícil, ¿verdad? Pero en mi caso que no había una agresión física ni nada, yo pienso que también, así como él no era para mí, yo no era para él tampoco. Entonces, para eso sirvieron esas terapias que en lugar de ser de reconciliación, sirvieron para enseñar en realidad la cara de con quién estaba yo y mi cara para él también, ¿verdad? Entonces, esa fue la ayuda que yo busqué, María. Gracias, Mariné. Bueno, yo realmente creo que fue muy bueno porque yo no aplico en esa estadística de Rey Matos, ¿verdad? Porque yo al año de matrimonio estábamos a punto de divorciarnos porque cuando iniciaste, María José, decía el 60% en el 2004. Creo que ahora va por el 70%, ¿verdad? Entonces Francisco era latente a otra vez separarse, ¿verdad? El porcentaje era muy alto. Y yo recuerdo que pues yo he sido cristiana por momentos de mi vida, pues obviamente tomé malas decisiones, ¿verdad? Y creo que llegó un momento donde me dolió mucho, porque al final lo que llegué a vivir con Francisco fue un cúmulo de malas decisiones en mi vida. Entonces fue cuando yo una vez me invitaron a una reunión de Celebremos y llegué y dije, aquí me lo van a cambiar. Y recuerdo que fue un proceso doloroso porque obviamente yo tuve que sanar muchas áreas de mi vida porque al final, como lo decía Maru, es un 50-50, ¿verdad? Entonces, pero yo traía muchísimas más cosas que si no sanaba, obviamente iban a detonar en una mayor medida. Entonces, buscamos ayuda, no, yo busqué ayuda, ¿verdad? Yo inicié a buscar esa ayuda, Francisco no quería nada, ¿verdad? Porque él sí me dijo, a mí ni me contés, a mí ni me digas. Fui persistente. Luego, cuando él vio que yo ya no quería, porque empecé a aprender cosas en cuanto a límites y porque había de alguna manera ciertos comportamientos en los que yo ya no estaba dispuesta a permitir, ¿verdad? Si él los había vivido en su anterior matrimonio, pues no lo sé, porque hay cosas que obviamente no hay que indagar, ¿verdad? Para causar heridas, pero recuerdo que él me invitó a un curso de matrimonios que también está en vida real, dentro de Sincronizados, y yo le dije, ay, no, nosotros no tenemos arreglo. Pero me animé y realmente creo que fue el inicio de un antes y un después en nuestro matrimonio. No somos perfectos, aún seguimos trabajando, pero gracias a Dios, Él fue muy bueno con nosotros. Y creo que la disposición de ambos corazones tiene mucho que ver, porque cuando solo es uno siempre y la vida de la otra persona nunca cambia, yo creo que realmente pues hay que pedirle a Dios dirección, pero en este caso pues yo esperé meses realmente para esperar que Dios tocara el corazón de Francisco para buscar ayuda, donde entendimos que solamente Dios podía restaurar nuestra relación. Muchas gracias, Marut, y muchas gracias, Mariné. Y pues hay algo que yo siempre he compartido con las parejas cuando hemos tenido oportunidad de dar algún tema de matrimonio, y es
que alguien tiene que buscar ayuda y no esperar que la otra persona quiera buscar ayuda al mismo tiempo, porque posiblemente eso no se va a dar tan fácilmente. Entonces, así como hizo Marinés, buscar ayuda. Ya ella tenía 33 años, creo que dijiste que tenías cuando te habías casado, y había bastante madurez, y entonces no se quede usted con que quiere buscar ayuda, como ella lo hizo al principio, para que la otra persona o para que su esposo en este caso cambiara. Busque ayuda por usted, porque tenemos tantas cosas que sanar. Si hubiéramos tenido un corazón sano, no hubiéramos llegado a los problemas a los que llegamos, ni Marut ni yo, a un divorcio, como al final fue el final de esa relación. Si nuestro corazón hubiera estado sano, ni siquiera hubiéramos quizás iniciado esa relación que iniciamos, nos hubiéramos dejado guiar por el Señor. Así que por favor busque ayuda. Esa es de las cosas que usted tiene que hacer, pero buscar ayuda en el lugar correcto. Y en mi caso, yo nunca fui consciente, creo yo, que tenía tantos problemas tan graves. Hoy, como le digo, he estado teniendo esa conversación con el Señor, y yo pues no le puedo venir a decir aquí, es que Él me hizo y Él no. Creo que no fui la víctima, sino que al contrario, fui yo quien victimizó en algún momento. Yo sé que soy muy responsable de lo que sucedió. Yo no me puedo hacer una santa y una mansa paloma, porque no fue así. Al contrario, fue todo lo contrario. Mi desorden de vida fue tal que provocó en algún momento en que yo ni siquiera pudiera darme cuenta, fuera consciente de cuántos problemas tenía, y sin deshonrar a mis papás, porque lo hicieron con la mejor intención posible. La última vez que yo, o primera quizás, que yo busqué ayuda fue con ellos. Yo había encontrado algunos indicios de que había una infidelidad en mi matrimonio, y yo llamé a la casa de mis papás. Esa fue la opción que tuve, la primera que pensé, y mi papá me respondió y me preguntó que qué me había pasado. Le dije, mira, encontré esto. Y me hizo una pregunta, ¿quieres que te vaya a traer? Y le respondí que sí. A la hora mi papá estaba ahí, subí a mi hijo al carro, porque ya tenía, a mi hijo ya tenía 4 o 5 años, subí mis cosas y nunca más volví a regresar a la casa. Esa fue la forma en la que yo busqué ayuda. No hubo quien me dirigiera, quien me sugiriera, quien me hiciera entrar en razón de que tal vez había que trabajar no solo en mi corazón, sino que en la relación, sino que voy a esto. Necesitamos buscar ayuda en el lugar correcto, porque quien nos quiera ayudar, puede haber mucha gente, lugares donde nos puedan ayudar, hay muchos lugares quizás, pero si el centro de esa ayuda no es el Señor Jesús, difícilmente entonces vamos a poder salir adelante. No le puedo decir si yo hubiera buscado ayuda en la iglesia o bien dirigida espiritualmente, si ese matrimonio hubiera persistido, no lo sé, porque los planes de Dios también son totalmente distintos. Pero si tú estás en este momento pasando por un proceso de separación, o ya estás divorciado, tienes un tiempo de estar divorciado, y hay mucho dolor aún en tu corazón, mucho resentimiento quizás, te invitamos entonces a que busques ayuda. Nunca te vamos a recomendar que te divorcies, jamás. Esa no es la vía, no es la ruta, no es lo que Dios quiere para tu vida, pero si ya hubo pasos avanzando en ese tipo de situaciones, lo ideal es que busques ayuda. Y si estás casado o casada y tienes problemas, por favor, hoy es el momento de decir y de lanzar ese grito de auxilio, sin importar el qué dirán, sin importar la vergüenza ni ningún obstáculo que te pueda detener a hacerlo. Y vamos, porque el tiempo sigue avanzando, y yo creí que los hombres hablaban más que nosotras, ¿verdad, Marut y Mariné? No. Resulta que no. Entonces, vamos a otra ronda de preguntas. Es la ronda número 4. Creo que no nos va a dar tiempo de terminarlas todas. Y también tenemos una imagen de cápsulas AM. Creo que en la imagen anterior no se escuchó la información que yo te di. Estas son imágenes, son frases, son versículos bíblicos, conceptos que nosotros tenemos en cápsulas AM, que las puedes buscar en Facebook para poder descargarlas y compartirlas. Y para esta ronda de preguntas número 4 está esta frase que es del pastor Jorge Grotewell. Lo que no se dobla se rompe, dobla tus rodillas y tu vida no se romperá. Te la repito, lo que no se dobla, se rompe. Dobla tus rodillas y tu vida no se romperá. Y en este contexto, entonces, quiero hacerles estas preguntas y
si pudiéramos tomarnos un minuto tal vez para poder responder, ¿cómo fue el dolor antes, durante y después del divorcio? ¿Cómo fue ese nivel del dolor antes, durante y después del divorcio? ¿Y cómo sería la recomendación de ustedes para poder tratar con ese dolor? ¿Qué tendríamos que hacer si alguien, o recomendar si alguien está en este proceso? Marut. Mi nena, el dolor ha sido grande. Antes, después y durante. El dolor es grande, ¿verdad? Y como decía la cápsula, posiblemente yo no me arrodillé y mi vida sí se hizo pedazos. Esa es la sensación del divorcio, que tu vida se hace pedazos. Y vas recogiendo cada día un pedacito para irla armando como un rompecabezas que sentís que no le encontrás ni pies ni cabeza, ¿verdad? Y algo más adicional a eso también. Generalmente, después de que te divorcias, esa persona sigue todavía, porque esa persona hay algún vínculo muy grande que son los hijos. Y entonces es lógico que aún después de que ya te divorciaste, seguís peleando, seguís discutiendo, seguís defendiendo. Entonces digo, no le entendimos el sentido a la palabra divorcio, ¿verdad? Y encima de todo, seguimos permitiendo que el divorcio nos siga haciendo más daño, ¿verdad? Yo cometí un error, un grave error, que yo después de que me divorcié, como teníamos siempre problemas, o fue muy doloroso y muy conflictivo la separación y la firma del divorcio, yo lo que opté y en mi mente, yo dije, bueno, yo a él lo voy a matar. Todas las personas que mueren, solo nos recordamos de las cosas buenas, ¿verdad? Y entonces yo adentro de mi mente y en mi corazón, él murió y lo enterré. Y entonces empecé a recordar solo las cosas buenas. Me ayudó un poquito a ver de diferente manera, ¿verdad? Pero de todas formas, todo se quedó enterrado en mi corazón. No salió, sino que sí de ahí, ¿verdad? Y tal vez hizo hasta alguna raíz o algo ahí que no era lo Claro. más sano para mí, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, el divorcio, así como el matrimonio, es para toda la vida. Qué feo suena, pero esa es la realidad, ¿verdad? Porque con esa persona vas a tener que seguir relacionándote toda la vida, ¿verdad? Entonces es doloroso y, y en todo momento creo yo que hay dolor. Hasta en mi caso muy particular, Rita de Castillo, eh, en una de las pláticas que tuvimos, ella me dijo que debía de regresar con esta persona a pedirle perdón por todo lo que había pasado. Yo no lo entendí, creí que Rita me odiaba, obediente, y tuve la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Eh, Comentándolo también con mi esposo, porque él tenía que saber qué era lo que me habían mandado a hacer. Y hasta en ese entonces, siento yo que los dos encontramos paz en nuestro corazón, ¿verdad? Pero en todo momento hubo mucho dolor, mucho dolor. Y, y como te digo, solo ya cuando ya tenés a Dios en tu corazón, como que Dios da con el perdón unos ojos de misericordia, ver a la otra persona como un prójimo también, no como un ex prójimo, ¿verdad? Sino que como un prójimo. Y entonces ya lo amás en el buen sentido de la palabra con el amor de Dios. Y ahí yo siento que la visión de vida cambia completamente. Y también para perdonarse a uno mismo. Lo que de las cosas que más cuestan es fallar y romper ese pacto matrimonial que tú lo hiciste ante Dios. No tanto ante la sociedad, sino que lo haces ante Dios. Y esas son de las cosas que uno mismo cuesta mucho perdonarse, ¿verdad?
rapidito te contesté la pregunta, Maru. Gracias, Maru, pero es muy valioso. Pues tenemos estipulado terminar a las 6, pero quien se quiera quedar después de las 6, porque esto creo que va para largo, y como dirían, sí, ¿para qué nos invitan si ya saben cómo nos ponemos? Pero de verdad, gracias, Maru, porque es que y ahorita le voy a dar la palabra a Mariné, pero es que cuando estás viviendo en un problema, en este caso, en esa situación del divorcio, crees que solo tú estás pasando por eso. Yo sé que cada una de sus palabras amigas están abriendo los ojos. Dios las está utilizando esas palabras para abrir los ojos de otras mujeres, seguramente también de otros hombres que se pueden sentir igual que nosotras, ¿verdad? Igual que ustedes, y diciendo, no solo yo me siento así, no solo yo estoy pasando por este dolor, no solo yo estoy pasando por la culpa, no solo yo estoy pasando por la vergüenza. Así que declaramos en el nombre de Jesús que sus palabras y sus historias están trayendo libertad a otras personas. Mariné. ¿Cómo fue el dolor antes, durante y después? Bueno, no me he divorciado, pero viví con alguien que vivió el proceso, porque Francisco básicamente, obviamente yo no fui la causante de esa ruptura, pero había dejado como muy pospuestos muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo viví con él el dolor, ¿verdad? De la separación, sobre todo porque, como decía Marutía, ¿verdad? Yo escuchaba las alegadas que se daban, ¿verdad? Sí, era una gritadera, y yo decía, padre. Y a veces él lloraba, ¿verdad? Él lloraba porque pues lo amenazaban con que ya no podía ver a su hija, ¿verdad? Entonces creo que al final eso es bien doloroso, ¿verdad? Yo creo que uno no puede jugar con los hijos, ¿verdad? En esas decisiones, involucrar a los hijos creo que es una muy mala decisión, porque al final eso va a repercutir en la vida de nuestros hijos cuando crezcan. Y miren ustedes, al final ella se ponía muy exigente, obviamente, pues la nena miraba cosas y se las iba a contar, ¿verdad? Y entonces ella exigía muchas cosas, ¿verdad? Y obviamente nosotros estábamos pasando procesos económicos bien dolorosos que obviamente ella no sabía, ¿verdad? Y me recuerdo que buscamos ayuda y una consejería con unos amigos, porque yo lo que quería era llamarla para maltratarla, ¿verdad? Y decirle, porque yo, pues mi característica es que soy peleonera, ¿verdad? Pero miren, Dios fue tan bueno conmigo que nunca me permitió hacer eso. Yo tengo pues una relación muy cordial con la mamá de la hija de mi esposo, ¿verdad? Nunca nos hemos involucrado a alegarnos o a pelearnos de nada. Creo que son cosas que hay que separar, ¿verdad? Incluso una vez fuimos a una clausura de la NEM, ¿verdad? Y creo que eso al final es madurez que solamente puede venir a través de una sanidad en el corazón de uno por parte de Dios. Y recuerdo que en esa ocasión que buscamos la ayuda, nos dijeron, porque yo le decía a Francisco, ¿y por qué no le decís tal cosa? Y o sea, yo controlando, queriéndole decir qué hiciera. Y nos dijeron, ya oraron por ella, ¿verdad? Y lo que pasa es que Francisco había pues tomado decisiones que obviamente no podíamos pagar cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Que era muy grande en ese momento. Y entonces yo le decía, decirle que tanto le puedes dar, ¿verdad? Y cuando voy a la consejería me dicen, ¿tú sabes que tu esposo se puede ir preso? Y yo, así como, no sabía, ¿verdad? Y recuerdo que nos dijeron, oren por ella. Y miren ustedes, nos hincamos los dos una noche a orar por el corazón de ella. Y les puedo decir que eso fue hace 2 años y medio, casi 3. Y el corazón de ella cambió totalmente. Ella entendió nuestra situación, ella ya nunca más volvió a persistir en eso porque era muy doloroso, porque al final el dolor nos arrastraba a nosotros como familia, ¿verdad? Y creo que eso es lo que yo puedo destacar en estas preguntas, ¿verdad? ¿Y cómo tratarlo? Pues creo que va a variar dependiendo de cada situación, pero en nuestro caso fue orar por esta persona, ¿verdad? Para que Dios al final tranquilizara su corazón y que encontrara la paz que solamente Dios le puede dar. Porque la venganza y las represalias que uno pueda tomar a la hora de separarse, creo que son aún más dolorosas, no solo para uno, sino si hay hijos, también para los hijos. Muchas gracias. Gracias, Marut y Mariné. Y retomando las preguntas, pues yo puedo hablarles de mí. Yo creo que
yo nunca me di cuenta cuánto dolor había. O sea, simple y sencillamente, como no tenía el concepto de un matrimonio para que fuera para toda la vida, no había una conciencia de que yo estaba cometiendo tantos errores, tanto pecado, ahora que veo, no sé hasta dónde estaba metida, era en el mismo infierno seguramente, pero si yo me pongo a analizar cuánto dolor pudo haber habido antes y después, seguramente había bastante, pero yo lo anestesié de parranda, lo anestesié consumiendo algunas sustancias como el cigarro, lo anestesié con otras relaciones. Yo no, de verdad, hasta el día de hoy, hasta hoy les puedo decir, como les dije al principio, creo que estoy siendo consciente que yo no pude trabajar con ese dolor, ni mucho menos con el dolor que pude haberle causado a mi hijo. No, no sé, no, definitivamente la luz y el amor del Señor no había llegado a mi vida para poder ser tan fría y tan apática ante esa situación tan que no solamente me estaba impactando a mí, sino que iba a impactar a mis generaciones. Y les quiero contar rápidamente que en mi familia no hay, hablando de mi familia extendida, no hay accidentes, no hay nadie que tenga cáncer, no hay nadie que tenga enfermedades terminales. Sin embargo, hoy haciendo la cuenta de cuántos de nosotros, y espero que no me vaya a escuchar nunca ninguno de mis primos, de cuántos de nosotros estamos divorciados, de 13 primos que somos, 8 estamos divorciados y vueltos a casar la mayoría. Entonces, creo que necesitamos experimentar ese dolor para tener la conciencia y la realidad de lo que puede significar e impactar a nuestras generaciones una situación como el divorcio, porque es necesario romper con esas cadenas que al final son cadenas de maldición y son cadenas generacionales. Y voy a adelantarme un poquito a la pregunta de la ronda número 5, porque ya hablamos bastante de esto, las tres, y es cómo afecta el divorcio a nuestros hijos cuando ellos quedan en medio. Y definitivamente Marut tiene muy claro cómo afectó a sus hijos. Mariné también sabía que meterse en esos problemas con Francisco, y estaba la niña en medio y también estaba Matías, ¿verdad? Y ahora que ya está Abigail, definitivamente impacta muchísimo. Yo aquí le voy a pedir un favor, por favor, dése cuenta de cuánto dolor pueden estar experimentando sus hijos en un proceso de separación y de divorcio, porque en medio del dolor nos enfocamos muchas veces en nosotros y nos volvemos egoístas, y no porque seamos malos, sino que necesitamos aliviar el dolor de alguna forma, que dejamos de ver cómo las otras personas pueden estar sufriendo, yo nunca le pregunté a mi hijo cómo se sentía, nunca, nunca. Y creo que hoy, después de 25 años, yo todavía estoy pagando las consecuencias de no haberme fijado cuánto dolor había en su corazón. Yo no peleé, no hubo violencia, no hubo situaciones tan desagradables que quizás él se diera cuenta, pero un divorcio de por sí ocasiona dolor en nuestros hijos. Y si yo no busco ayuda, si yo no sano mi corazón con un corazón resentido, y esto se lo hablo a las mamás porque yo lo he visto muchísimo, cuánto daño sin haber perdonado a nuestros ex esposos o nuestros esposos, si estamos en una separación, cuánto daño podemos ocasionarle a nuestros hijos, y es un daño que va a perdurar por mucho tiempo, y en resentimiento, en ganas de vengarse, en deseos de que pague lo mismo por lo que nos hicieron, podemos entonces trasladar todo eso a nuestros hijos, y que en algún momento después en el tiempo pueda eso traer consecuencias sobre su vida. Entonces voy a saltarme para la última pregunta, porque ya son las 7:05 de la noche y me da un poco de pena, pero no tanta, porque queremos seguir platicando de esto, ¿verdad? La noche es larga para poder platicar, y pues para romper, se le regresó la lágrima, diría Alejandro ahorita, pero bueno, si quieren les voy a hacer esa pregunta y me hacen favor de contestarla en esta, la ronda 5, para no saltármela, aunque ya han hablado ustedes acerca de los hijos.
¿Qué consecuencias viven los hijos cuando quedan en medio de un divorcio? Yo sé que Marut tiene 2 hijos que tuvo en su primera relación. No sé qué edad tenían ellos, Marut, cuando tú te divorciaste. Y de Marinés sé que estaba Adriana, que es la hija de Francisco, estaba después Matías y ahora está Abigail. ¿Qué consecuencias viven los hijos que quedan en medio de un divorcio? Fíjate, Mariajo, que mis chicos tendrían, creo yo, unos 7 años, el más pequeño, y María José unos 9. Y sí les dolió muchísimo. Y por mucho tiempo cargué el dolor, como me dijo mi hija una vez, tú me robaste el derecho de tener una familia, me dijo. A mí eso quedó clavado en el corazón, ¿verdad? Porque en realidad yo sí tuve una familia y sé que fui feliz en mi familia, ¿verdad? Ellos no. Yo le robé ese derecho a ella, ¿verdad? Y me costó mucho entender y en realidad yo sí me preocupé por el dolor de mis hijos, estuve muy consciente de lo que estaban viviendo y por eso mismo traté de llevar las cosas en paz eh, con el papá de mis chicos por ellos, porque no quería causarles todavía más dolor, ¿verdad? Pero tuvimos una buena relación con el papá en base a ellos. Al principio siempre fui yo, por ejemplo, sola a recoger notas del colegio. Ya divorciados fuimos los dos siempre. Pero muchas cosas después del divorcio fueron en común. Pero eso no quiere decir que no haya afectado a los niños, definitivamente. Y con gran pena, eh, digo que ahorita mis chicos ya están fuera de casa, ya cada uno vive independientemente y ellos únicamente están unidos. No se quisieron casar. eh, Creo que es una reacción de lo que vivieron, son temores que tienen que sanar, ¿verdad? Yo bendigo sus vidas, yo sé que Dios me va a responder y va a tocar el corazón de ellos y van a hacer las cosas bien, ¿verdad? Y, y con las personas con las que están, yo los quiero y los amo y los respeto y yo sé que en lo que pueda ayudarles, yo les ayudo, ¿me entiendes? Pero, pero ese salto de comprometerse y de hacer las cosas como deben de hacerse, no la hicieron. Pero parte de eso, pienso yo, la huella que se vivió en la infancia, ¿verdad? Pero Gracias. no pierdo la esperanza, ¿oíste, Minel? Amén, amén. Sí. Bueno, y bueno, en mi caso, cuando Francisco se separó, Adriana tenía 3 añitos. Y en algunas ocasiones él me contó lo doloroso que fue porque explicarle a un niño a esa edad qué está pasando es bien difícil, complicado. Cuando ella tenía 7 años fue que nosotros nos casamos. Y miren ustedes, al principio pues como contamos fue bien, ahí hubo mucha riña y todo, pues ¿qué podría decir? Soberbia no me dejaba ver y ser empática, ¿verdad? Hasta que una vez Rita en una consejería me dijo, puedes ponerte 1 minuto en el lugar de esa niña. Miren ustedes. Dios me mostró el dolor de esa niña, de cómo era de difícil para ella cada vez que su papá la iba a dejar. Y pude verla con ojos de amor. No fue fácil ver cómo una relación de hermanos está rota desde un inicio. Me ha costado que Matías entienda eso. Me dice, pero ¿por qué ella tiene otra mamá? Es que yo no entiendo eso porque ella no vive con nosotros. Y no es fácil, o sea, no es fácil al final. Del lado que lo veas, creo que no es fácil, ¿verdad? Y creo que esas consecuencias al final van a estar siempre, ¿verdad?
Francisco, cuando no la puede ver ahorita por esto de la pandemia y esas cosas, aunque a veces no me lo exterioriza, yo sé que su corazón sufre, ¿verdad? Y creo que el ahora ser empática con el dolor de él y de su hija me hace verlo desde otra perspectiva, ¿verdad? Entonces creo que las consecuencias están, no se pueden quitar, Dios es misericordioso y nos perdona, por supuesto que sí, pero hay cosas que la cosecha pues está ahí, ¿verdad? Y confiando en que pues estamos modelándoles algo distinto a nuestros hijos, incluso a Adriana, ¿verdad? Que ella pueda ver a través de nuestro matrimonio algo distinto para que al final no suceda lo mismo, ¿verdad? Muchas gracias, gracias Marut y Mariné. Así que es definitivamente los hijos se ven impactados, el dolor es grande también en ellos, pero la invitación entonces es a que tú puedas voltear a ver el corazón de tus hijos, a que si tienes mucho resentimiento, si hay culpa, no los utilices a ellos como un arma, ¿verdad? Porque muchas veces los utilizamos como eso y sana tu corazón. Había un comentario que decía, Dios me está, escuchándolas, Dios me está mostrando que tengo cosas que sanar en mi corazón para ayudar a mis hijos. Y ese, al final, si hay una mujer que está con sus hijos o un hombre que se divorció, que aunque sus hijos estén con la mamá, lo importante es que busquemos sanar nuestro corazón, no solamente por nosotros, sino que también por ellos. Deja de estarles diciendo cosas que no son, de meterles cosas en su cabeza o en su corazón, de lastimarlos de esa forma. Es una invitación que te hacemos porque tanto Marut como Mariné y yo estamos conscientes de que el dolor en ellos es grande, como para que además tengamos que llenar esos corazoncitos y esas cabezas y esos pensamientos de cosas que son totalmente incorrectas. Y vamos entonces ya a la última pregunta. Lo bueno es que están diciendo ahí que tienen tiempo para seguir escuchando, así que vamos a hacerlo despacio. Mariajo, dime, Mariajo, solo una cosa que quisiera que todos los que están oyéndonos, viéndonos, lo presente. Uno se divorcia de su expareja, de su pareja. Uh-huh. No se vale divorciarse de los hijos. Esas son dos cosas totalmente diferentes. Y tampoco se vale, porque lo viví, por el dolor que sienten los hijos y la culpa que tú tenés, verte totalmente permisible, ¿verdad? Okay. También hacen daño, ¿verdad? Entonces, lo digo por que me pasó también. Entonces, tal vez a alguien le puede servir, pero no se vale ese divorcio emocional con los niños, ni jugar, como tú dices, ni es tu carta de cómo sacar dinero o cómo obtener otras cosas, ¿verdad? Así es. Vale, no es lo correcto. Gracias, Mariajo. A ti, Marut, muchas gracias. Y vamos entonces con la última pregunta, que yo solo quisiera decir sí o no, pero van a tener que explicarla. Solo yo voy a contestar sí o sí. No va a ser como una pregunta capciosa solo para mí. Ustedes sí tienen que hablarnos un poquito de esto, así brevemente. Y como dice aquí, fue algo que trabajaron también los hombres la semana pasada. Tal vez una de las preguntas más difíciles de explicar es, ¿se puede ser feliz luego de un divorcio? Cada quien en su contexto, ¿verdad? Porque el de Marut es diferente al de Mariné, pero se puede ser feliz en el caso de Marut y en el mío después de un divorcio, y en el caso de Mariné, ¿se puede ser feliz cuando uno se casa con un hombre que ha pasado por un proceso de divorcio? A ver, ¿qué nos cuentan? Marut. Ay, mira, mi nena. Es una ¿Qué te diré? ¿Qué te diré? Sí, pero llenándonos de esa fe y esa esperanza y convencidas de que Dios te perdona y demostrar un real arrepentimiento, porque tú estás muy consciente que con el divorcio no estás agradando a Dios, aunque tú le busques miles de justificaciones, que porque estaba muy patojita, que porque el otro era aquí, que era allá. No hay justificaciones. A Dios no le agrada el divorcio. Punto. Si yo entiendo que yo fallé
y de veras me arrepiento. Yo pienso que Dios te da la oportunidad de llegar a ser feliz nuevamente, ¿verdad? Todo requiere un proceso. No es una varita mágica, ¿verdad? Todo es un proceso. Entonces, muchas gracias por estar conectados de nuevo con nosotros. Ahí habíamos tenido unos problemas técnicos, pero entonces creo que no se escuchó la última pregunta completamente. Entonces voy a pedirle a Marut que brevemente que nos pueda compartir cuál fue su respuesta de si se puede ser feliz después de un divorcio. Marut, disculpa para quienes se volvieron a conectar, lamentamos que no vayan a ser todos los que se reconecten, pero aquí va a quedar el video para que ellos puedan ver la continuación y el cierre de esto, porque ya estamos bastante encima del tiempo. Cabal. Qué bueno, amigos, que retomamos el tema. Y en realidad la pregunta, como yo le decía a Mariajo, es bien difícil de contestar, ¿verdad? Pero llenándonos de toda la esperanza y llenándonos de la confianza y relación en Dios, con Dios, yo creo que sí podemos ser felices, ¿verdad? Después de un divorcio. Sí lo podemos lograr, pero no con fuerzas, ni con nuestra autosuficiencia, ¿verdad? Lo podemos hacer tomados de la mano de Dios, entendiendo. Dios nos está dando la oportunidad de darnos y ser felices y construir algo con nuestra vida, ¿verdad? Dios nos da la oportunidad para restaurar la vida de nuestros hijos. Dios nos da la oportunidad para restaurar nosotros como familia, como matrimonio, si nos volvemos a casar o si nos quedamos solos. Dios nos da la oportunidad de salir adelante, ¿verdad? Entonces yo creo que si lo tomamos como una oportunidad de vida que Dios nos da, podemos llegar a ser felices. Y claro, como decía Mariné, hay que hacer un proceso, definitivamente atravesar un proceso de sanación individual y después con los chicos y también si tenés una nueva relación con nuestra relación, ¿verdad? Pero sí se puede, mi nena. Yo pienso, bueno, y gracias a Dios es un Dios de amor que nos ayuda para salir adelante en esto. Gracias. Gracias, Mariné. Yo creo que sí se puede ser feliz. Pero creo que hay que invitar a Jesús, ¿verdad? Que primero lo decía Maru, sale en nuestro corazón y luego pues Dios en el momento en el que usted menos lo espere va a tocar el corazón de su esposo para que pueda buscar la ayuda y para realmente ser feliz, ¿verdad? Creo firmemente que la felicidad no la debemos de buscar en la pareja, sino que yo debo aprender a ser feliz yo, ¿verdad? Porque si al final tengo expectativas muy altas, no voy a ser feliz en mi actual matrimonio. Pero creo que sí se puede. Firmemente creo que sí. Hay que trabajar mucho el corazón porque cada vez van saliendo muchas situaciones que obviamente en el caso de Francisco no se trabajaron antes y se tienen que trabajar ahora, entonces para él es doblemente. En mi caso pues solo tengo que hacerlo en esta ocasión, ¿verdad? Porque sí estamos comprometidos, aunque hay veces que no queremos, a seguir hasta que Dios nos diga hasta aquí, ¿verdad? Hasta que la muerte nos separe. Y eso es lo que yo tengo que decirte en cuanto a esa última pregunta. Muchas gracias Marut y gracias Mariné. Y pues viene mi respuesta. Yo creo que sí se puede ser feliz, aunque a veces dan ganas de ahorcarlos, ¿verdad? Está complicado. Sí se puede ser feliz siempre y cuando yo ponga a Jesús como el centro de mi matrimonio. Las tres creo que coincidimos con eso. Sí se puede ser feliz, pero si estás pasando por un proceso, si estás ya quizás divorciado y estás tratando de buscar rehacer tu vida, por favor, antes de eso, tienes que sanar tu corazón. De lo contrario, vas a ser parte de las estadísticas, como seguramente Marut, Mariné y yo estuvimos en riesgo de ser parte de esas estadísticas, de volver a perder un matrimonio. Así que te pedimos también que no saques ninguna conclusión en relación a lo que nosotros hablamos, que sea Dios quien te guíe a tomar las mejores decisiones. Nosotros abrimos nuestro corazón, fuimos lo más honestas posibles
hay dolor que tal vez ya no es la misma intensidad del dolor, pero hay dolor en algún momento de nuestra vida producto de eso. Y te quiero decir algo. La palabra dice en Malaquías que Dios aborrece el pecado, pero no te aborrece a ti. Él detesta el divorcio, perdón, pero no te detesta a ti. Él aborrece el divorcio, pero nunca te ha aborrecido a ti. Así que este proceso de divorcio, de separación, definitivamente es un pecado, como hay muchos otros pecados, pero Él no te va a dejar de amar a ti, pero necesitas arrepentirte, necesitas buscar ayuda, necesitas entregar tu vida delante de Él, porque es la única forma en la que nosotros con arrepentimiento vamos a poder encontrar esa gracia de Dios y poder disfrutar de nuestra vida. Mientras no haya arrepentimiento, mientras no haya deseos de cambiar, mientras no seamos conscientes del dolor que podamos estar causando en nuestros hijos, no vamos a poder encontrar de su gracia y su misericordia, y no porque Él sea malo, sino porque al final es nuestra decisión vivir así. Así que te invitamos a que tú puedas mover tu corazón, alinearte al corazón de Dios. Si estás pasando por un proceso de separación, por favor, no te quedes callado, no te quedes callada, busca ayuda. Si ya pasaste por un proceso de divorcio, busca ayuda, porque lo mejor que te puede pasar es que tú puedas sanar tu corazón y tener esa relación transparente con Dios y tratar de sanar también el corazón de tus hijos, librarte de la culpa, de la vergüenza, del resentimiento, que yo sé que a muchas mujeres les carga todavía. Esos deseos de venganza son anulados cuando nosotros llevamos todo delante del Señor. Y la palabra dice en Hechos 3:19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Un proceso de separación, un proceso de divorcio es totalmente desgastante. Y cuando nosotros nos arrepentimos y nos volvemos al Señor, hay una promesa, dice que vendrán tiempos de descanso y vendrán tiempos en que Él va a restaurar y va a redimir y va a devolver todas aquellas cosas que quizás el enemigo arrebató porque tú hiciste la parte que a ti te correspondía. Así que te bendecimos y te dejamos con esta frase de Jennifer Leclerc que dice: donde no hay arrepentimiento, la inmoralidad con el tiempo cauteriza la conciencia. Que no te suceda eso, sino que tengas esa conciencia de que un proceso de divorcio es totalmente doloroso, pero que hay muchas cosas que Dios puede hacer para restaurarte y para poderte levantar cuando has caído en un fondo profundo de dolor. Gracias, Marut, gracias, Mariné. Les doy 30 segunditos para que se despidan, no sin antes recordarles que nos vemos este martes para la cuarta lección a las 6 de la tarde, para la cuarta lección del módulo número 1, convirtiendo el dolor en esperanza. Si necesitas ayuda para iniciar tu proceso, puedes escribirnos vía mensaje directo al Ministerio Celebremos la Vida en esta página de Facebook, o escribir al 502-3052-1245. Así que, Marut y Mariné. Bueno, mis amigos, qué gusto haber estado compartiendo esta tarde. Yo espero de todo corazón que Dios haya hablado a tu corazón, que Dios guíe tus pasos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te ayude a cuidarte, ¿verdad? Hay un versículo en la Biblia que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que tú tengas en tu corazón es lo que vas a sacar por tu boca, en tu actuar, en todo. Entonces, que Dios les bendiga. Y primero Dios, nos volvemos a ver aquí el próximo jueves. Bueno, gracias por el privilegio de haber estado aquí acompañándolos. De verdad, esperamos que Dios haya hablado a su corazón. Toda decisión que usted quiera tomar, consúltesela a Dios. Esa es nuestra mejor recomendación, porque cada caso es distinto, ¿verdad? Entonces uno no puede tomar decisiones basadas en lo que otro ha vivido, porque así es Dios de lindo, que trabaja con cada uno de una forma individual. Si usted está atravesando por situaciones difíciles, busque ayuda, y seguramente a través de esa ayuda Dios va a hablar a su corazón. Así que esperamos que esto quede en su corazón y que realmente pueda seguir avanzando en su proceso de sanidad.
Muchas gracias, gracias Marut, gracias Mariné y gracias a Marut por el recordatorio que el otro jueves en este programa de Compartiendo la Vida vamos a estar los 6, Marut con Guillermo, Mariné con Francisco y yo voy a estar con Alejandro hablando y continuando, como aterrizando este tiempo de la verdad acerca del divorcio. Así que este ha sido su programa Compartiendo la Vida, el programa más largo que hemos tenido en estos lives. Esperamos que no nos vayan a colgar y que nos vayan a llamar la atención, pero sabemos que Dios obró no solamente en nuestros corazones, porque créanos que nosotros somos las primeras que recibimos esa sanidad de parte del Señor a hablar de estos temas que son realmente complicados, y esperamos que Dios haya traído revelación, que Dios te haya traído esa verdad que necesitabas hoy para tu vida. Te bendecimos, nos vemos entonces el martes a las 6 de la tarde.